Tal, mis hermanos? Les saludo con mucho afecto y cariño, esperando que estén bien, que ustedes y su familia se mantengan unidos, se mantengan sanos y que, pues bueno, sigámonos cuidando de esta pandemia, confiando en que pronto esto va a terminar, pero que cada uno tenemos que poner de nuestra parte. Les deseo lo mejor para el día de hoy. No sé en qué momento estén leyendo esta reflexión, pero les mando con todo mi afecto y mi cariño y al final les daré la bendición esperando que siempre estén cerca del Señor en su corazón. Hoy pues ya es lunes de la tercera semana de tiempo ordinario, pero también la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Francisco de Sales. Les recomiendo un libro que se llama Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Este libro siempre nos lo recomendaban en el diaconado y sé que también en el seminario se lo recomiendan a los seminaristas y en cualquier persona que esté en una formación de este tipo es siempre recomendado por el director espiritual. Siempre en el seminario, en el diaconado, tenemos un director espiritual que nos acompaña y nos va orientando. Bueno, este es uno de los libros que recomiendan mucho. Entonces vamos a meditar hoy el segundo libro de Samuel, lo retomamos, capítulo 5, versículos 1 al 7 y versículo 10. Y este pasaje trae dos momentos importantes en la vida de Jesús y en el pueblo de Israel. Recordemos que David fue ungido por Samuel, pero fue ungido en secreto, porque fue ungido solamente delante de su familia. Y realmente el que tomó el primer papel de rey fue Saúl, que ya vimos cómo le fue. Entonces, con la muerte de Saúl, pues David realmente quedaba al frente del pueblo. Y de hecho, dice aquí, dice, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá. Y le dijeron, somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. O sea, la gente ya lo respetaba de esa manera, pero el reino estaba dividido en reino del norte y reino del sur. Y David solamente estaba oficialmente, por decirlo así, reinando en la tribu de Judá. Pero hoy es un momento importante porque todas las tribus de Israel se reúnen con David y deciden ungirlo. Dice, lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. O sea, ya desde ese momento David estuvo 7 años y 3 meses como rey de Judá y después estuvo 33 años como rey ya de todo Jerusalén, de todas las tribus de Israel. Y en total su reinado duró 40 años, muy diferentes a los 8 años que vivió el reinado de Saúl. Y muy diferentes en el tipo de reinado. Ya vimos cómo le fue a Saúl y vamos a ir viendo cómo va a ser el reinado de David, que es uno de los más importantes, que de hecho al final viene una frase importante, pero ese es el primer momento importante. El segundo momento o situación importante que menciona esta lectura es la conquista de Jerusalén. O sea, una vez ungido, dice David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos. Eran los que estaban ocupando aquella tierra y le decían que no vas a entrar aquí. Y sin embargo, David logra apoderarse de Jerusalén y vuelve a tomar como pueblo, incluso la pone como capital, porque antes obviamente Jerusalén, antes David era rey de Judá y Hebrón era la capital, pero hoy que ya es de rey de todas las 12 tribus de Israel, Jerusalén se convierte en la capital. Y luego lo que les decía ahorita, dice, David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Esa es la razón por la cual David, cuando tú eres más exitoso, cuando tú eres más poderoso, y sobre todo cuando ese poder y ese éxito van encaminados de una buena manera de la mano de Dios, es porque el Señor te lo ha conseguido. El Señor, le has sido fiel a Dios y el Señor es pródigo en bendiciones para todos los que le son fieles. Vamos a seguir meditando toda esta historia del reinado de David, ya como rey de todas las 12 tribus de Israel. El Evangelio de hoy es de San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Y es un pasaje bien interesante, mis hermanos, porque miren, podríamos decir, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que Jesucristo estaba poseído por un espíritu.
Pero si tomamos la terminología a la que estamos acostumbrados, porque ¿qué pasa cuando un espíritu maligno se posesiona de una persona? Le quita lo hace hacer cosas que no quiere hacer, lo lleva, le hace una maldad, le afecta su vida personal. En este caso, Jesús dice desde el bautismo que el Espíritu Santo bajó y se posó sobre él. Después dice que el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo 40 días y 40 noches. Y hoy Lucas nos dice que después de ese tiempo en el desierto, el Espíritu lo impulsa para que vaya a Galilea y empieza su vida pública. Ese mismo Espíritu lo lleva a Nazaret, donde hace su primera predicación allí en esa tierra y donde dice las palabras de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido eso. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, entra en Jesús, forma parte del mismo, que de hecho es un misterio todavía más grande con la Trinidad que ya hemos dicho otras veces, pero aquí Jesús se deja guiar por el Espíritu de Dios y ese Espíritu es el que lo lleva a hacer grandes prodigios. De hecho, nosotros el domingo que decíamos cómo transformó el agua en vino, algo que se me olvidó mencionar y que ahorita lo retomo, es que ese milagro de la transformación del agua en vino, vemos cómo en cada Eucaristía ahora viene el milagro de la transformación de ese vino en su propia sangre. Pero todo eso en la epíclesis, en la misa, el sacerdote invoca la presencia del Espíritu, dice para que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. O sea, es por obra del Espíritu Santo que se hacen todas las cosas buenas. Y el Espíritu Santo es el que te puede sacar a ti de cualquier atolladero en el que estés. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacen los escribas? En ese enfrentamiento entre el bien y el mal, fíjense, es un enfrentamiento entre el bien y el mal. ¿Quién es el mal? El maligno, pues Satanás. ¿Y quién es el bien? Es Jesús. Entonces, si se enfrentan entre el bien y el mal, uno de los dos debe de vencer. Y Jesús está demostrando que está venciendo porque a todos los demonios Él los expulsaba. No hay ningún maligno ni el mismo Satanás que pueda ser más fuerte que Jesús. Y sin embargo, los escribas ciegos dicen que Jesús tiene el espíritu de Satanás y que por eso expulsa a los demonios. O sea, si se está enfrentando el bien y el mal, ¿cómo puede el mal expulsar al mismo mal? O sea, no es posible. El mal estaría atacando al bien, no se estaría atacando a sí mismo. Por eso Jesús les dice, ustedes están ciegos. O sea, un pueblo dividido, una familia dividida no va a subsistir. Tu familia debe estar unida en el amor, debe estar unida en el amor de Cristo. Deben de estar unidos y guiados por el Espíritu Santo. Y por eso Jesús les dice algo muy duro. Les dice, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón y será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Mis hermanos, no puede ser posible que yo sea católico, que yo sea cristiano, que yo tenga el Espíritu Santo en mi corazón y yo me dedique a robar, y yo me dedique a secuestrar, y yo me dedique a hacer fraudes, y yo me dedique a andar con muchas mujeres. O sea, no es posible que teniendo tú el Espíritu Santo en tu corazón, actúes como si realmente tuvieras el espíritu del demonio. Porque cuidado, ese es un pecado muy grave de dudar del poder del Espíritu Santo sobre ti, dudar de que el Espíritu Santo es la persona en la Trinidad que viene a santificarte y a purificarte, es un pecado muy grave. Es importante que mientras tú no te arrepientas y no retomes ese rol que el Espíritu Santo y que Dios ha puesto en tu corazón y esa misión que como bautizado tienes, cuidado porque puede ser un reo de pecado eterno. Pero repito lo que he dicho otras veces, ahorita estamos en el tiempo de la misericordia. Ahorita es el tiempo de arrepentirte, ahorita es el tiempo de volver al Señor y de hacer ese cambio en tu vida. Porque cuando lleguemos ya al día del juicio con Él, si llegamos en ese estado de vida, de maldad que estamos viviendo ahorita, ahí ya es el momento de la justicia. Y el Señor es un Señor misericordioso, pero también es un Señor que clama por la justicia.
Entonces, ojalá que estas palabras que Dios nos está iluminando cada día puedan transformarnos y ser cada día mejores personas. Es lo que yo siempre les he dicho. Esta palabra tiene que tocar tu corazón y tiene que irte cambiando poco a poco. No esperes cambiar de un día para otro como San Pablo, que un día fue Saulo y al tercer día ya era Pablo. Nosotros vamos poco a poco a cambiarnos. Lo importante es ser constantes en esa evolución, en el que cada día seamos más y cada día le digamos al Señor, tómame como soy y hazme como tú quieres que yo sea, porque de esa manera somos como el barro en manos del alfarero que se va dejando formar por el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, que estés bien. Te mando un fuerte abrazo.